buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Volvemos a encontrarnos. Como creo que ya muchos se dieron cuenta, la semana pasada no pudimos estar al aire por los compromisos del canal, que creo que todos lo vimos, solo merecen felicitaciones. Esa transmisión desde todo el predio ferial de la Semana de la Cerveza estuvo realmente muy bueno, acercando a las gentes, acercando a aquellos que por algunas razones no podían ir, lo que era la realidad del momento. Bueno, ¿qué decirles? Al menos yo estoy bastante contento con esta temperatura en la que vivimos. Creo que ya les he comentado, no me agrada para nada el verano, el calor, así que bueno, ahora sí, de rato un poco interrumpidas las actividades por la lluvia, pero ya todos sabemos que la lluvia es una de las grandes incomprendidas. Todos la criticamos, todos rezongamos, todos ya decimos un montón a veces de disparates, pero realmente lo que ella está haciendo es una bendición. Y esto pasa en muchos ámbitos. Esto tenemos que darnos cuenta. Hoy tenemos un invitado que viene a ilustrar un montón de conceptos, un montón de situaciones que para muchos de nosotros son normalidad. Y lo estoy diciendo bien, son norma. Ahora tenemos que darnos cuenta, vivimos en una realidad tridimensional que cada vez que cada vez se aprecia más con un carácter multidimensional, en donde las normas son una mentira. Sí, son una mentira. Viene la imposición por parte de los uniformados, por parte de otras entidades. Pero son una mentira, es un convencionalismo que egoicamente tiende a normalizar el caminar de las gentes. Pero ¿qué les voy a decir? Más vale que lo diga Germán Rodríguez Mayor. Buenas noches, Germán. Buenas, Miguel, y a toda la audiencia. Buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bien, Germán, la verdad que muy esperanzado, muy ilusionado, con una temática que ha jugado con la humanidad, que conceptualmente nos tiene, no sé, tal vez podría pintarlo como enjaulado, porque nos ha otorgado conceptos que les hemos dado consistencia, y esa consistencia es privativa muy particularmente para nosotros. ¿Qué nos podés decir, Germán, de lo que es la ley natural o, como muchos lo llaman, el derecho natural? Bien, Miguel, con gusto. Voy a ir un poquito de manera general. Te pido que si algo no se entiende me lo remarque y me vuelvas a repreguntar, porque como hablamos fuera del aire, hay veces que uno da por sentado algo y quienes lo oyen por primera vez van a quedar un poquito mareados con conceptos que, digamos, quienes manejan las leyes han creado un léxico propio para confundirnos y esclavizarnos, sería la palabra más adecuada, como vos bien decías, dentro de un marco que no conocemos, ¿sí? Como bien señalás, una cosa es la ley. Esto lo aclaro siempre, lo voy a decir acá, que es la primera vez que me invitan a compartir, ojalá no sea la última. La ley yo la entiendo como aquello que no cambia y los derechos permanentemente cambian. La ley solamente le pertenece al creador, que ha creado principios o axiomas que regulan la vida, le llamamos la naturaleza, ¿sí? Por eso leyes naturales y leyes espirituales, según mi investigación y mi entendimiento y todo mi desarrollo, que lo propongo en un libro, en plataformas, bueno, en muchos formatos, son
como digo, principios, axiomas, leyes que no cambian. Y eso existe desde siempre y va a existir siempre con o sin el humano. Cuando los humanos creamos cosas o incluso entidades que no son humanas, después podemos hablar de eso, que son quienes han desarrollado el almirantazgo, el comercio y la esclavitud legal, crean normativas o derechos. Se le dice positivo porque están escritos. ¿Sí? Un derecho positivo, algo que está positivizado, está escrito. Una ley natural que no está escrita, por ejemplo, la luz, el sonido, el electromagnetismo, el amor, todo lo que tiene que ver con la física y la química que genera la vida existe gracias a la ciencia, no a la religión, eso se puede entender y positivizar, escribir en una normativa que el humano subordine, su normativa, su derecho natural, positivizado, es decir, escrito, siempre que no contra la natural. Por ejemplo, por decirlo algo muy simple, por la naturaleza y la ley natural, todos deberíamos vivir de manera abundante, sin escasez de nada, con sobrante absolutamente de todo. Y eso es posible si nos ajustamos a la ley natural y creamos una organización humana o derechos naturales escritos, positivizados, consensuados por la gente, que pasarían a ser un sistema nuevo, que es lo que propongo, como digo, por ejemplo, en este libro que se llama Antes del Después, es mi primer libro. Después estoy armando otros y en las redes, en la entrevista y demás, difundo ese material y cosas nuevas que no están en el libro porque ya tiene unos añitos el libro, tiene 4 o 5 años. Entonces, derecho sería lo que inventa el humano o las entidades demoníacas que son las que han creado el esclavismo global, ¿sí? Que nosotros tomamos como leyes porque no lo sabemos y así vivimos de manera desconociendo o ignorando lo que nos mantiene esclavos. Las leyes naturales o espirituales son creadas por el creador de la vida, lo que normalmente le decimos Dios, y eso es lo que tenemos que mirar y aprender a traer, digamos, de lo que existe y está desde siempre y va a seguir existiendo, que no está positivizado, no está escrito. Tenemos que bajar eso a normativas y crear nuestros derechos naturales que generen abundancia de alimento, de vivienda, de sabiduría, o sea, eliminar la ignorancia, eliminar el hambre, eliminar la enfermedad, generar salud, generar todo lo que yo lo propongo como garantía en reemplazo de los derechos de consumo. Después lo puedo explicar un poquito mejor, pero como la naturaleza genera abundancia para todos los seres naturales, es decir, todo lo que estamos dentro de la Tierra, somos seres naturales. Me refiero a minerales, vegetales, animales, seres humanos y seres no humanos también, podríamos decirle por ahora entidades demoníacas, pero bueno, también hay de las buenas, ¿no? Pero no somos los seres humanos los únicos con inteligencia en la creación. Entonces, el oro, el petróleo, el agua, el litio, cualquiera de estas cosas que normalmente se toma como cosas, valga la redundancia, no son cosas sino seres. Tienen energía vital, tienen memoria, tienen inteligencia, funcionan con física y química, que ya ha sido, digamos, eso ya es de una manera innata, lo trae esos seres desde que existen. No somos los humanos que le hemos dado entidad o vida al oro, al petróleo, al agua, a la tierra. No hemos creado la luz, no hemos creado la memoria, no hemos creado el sonido, no hemos creado la energía vital. Sin embargo, todo eso lo recibimos por amor, por gracia, por bendición de Dios o el creador de la creación. Y entre el creador de la creación y nosotros, los creados, algo se interpuso, le podemos decir satanismo, la raza serpiente, el dragón, lo que fue arrojado del espacio a la tierra, y de ahí en más, con el correr de los milenios, hemos llegado a la actualidad con un sistema muy sofisticado de esclavitud mediante derechos y economía, entre otras cosas, ¿no? Porque las religiones también juegan un papel importante dentro de la realidad, que si nos rigiéramos por el orden natural y las leyes naturales, no haría falta la religión, aunque son respetables, el que les guste que las aplique, pero la verdad que nos fue indicado ser seguido por Jesús para ser libres no es una religión, la verdad es una ley natural, ¿sí? Es algo que existe en la naturaleza y ha sido creada por Dios.
nosotros, si no, él tendría que haber dicho que siguiéramos alguna religión en particular para ser libres, y él dijo, digamos, quienes creemos que él existió y que dijo lo que dicen que dijo, él dijo, busca la verdad para ser libres. La verdad tiene que ver con la ley natural. Las normativas positivas, comerciales o el almirantazgo convierten a los seres naturales, el ser humano, los animales, los vegetales, los minerales, en cosas plausibles de ser compradas o vendidas, es decir, se le quita la voluntad. Para que un animal, un ser humano, un mineral, el agua, la tierra sea vendida, tiene que ser esclavizada dentro de un formato de persona jurídica, que voy a mostrar así muy sintéticamente. Esto podría ser una persona jurídica, un documento, un pasaporte, una cédula de identidad, un banco, una república, una religión, una fundación, una asociación civil, ¿sí? Todo eso son personas jurídicas que son entidades legales y comerciales sin vida. Mientras que nosotros somos seres humanos vivos, tenemos memoria, inteligencia, sentimos las emociones, sentimos el amor, tenemos signos vitales. Esto no tiene nada de eso. Entonces, el satanismo, igual que la economía mercantil o comercial, y ellos, en el transcurso del tiempo, no es algo actual, no lo hicieron ni los uruguayos ni los argentinos, esto, como digo, viene del satanismo en contra de toda la humanidad, nos han hecho creer que el dinero o el sistema financiero internacional es una economía legítima, y eso es falso, es una economía representativa. Esto representa al ser humano, la economía del dinero representa a la economía natural. La economía natural sería intercambio de energía, como una abeja con la flor, como la tierra con el sol, o viceversa. Nosotros tendríamos que intercambiar labores, y eso dentro de una abundancia de todos los humanos con todos los humanos, ¿sí? Hay un pasaje de la Biblia que dice, bajemos, confundámoslo, démosle distinto lenguaje. Y bueno, estos son entidades que se hacen pasar por Dios, que no es Dios el que habla ahí en la Biblia, son entidades demoníacas, o Elohim, o arcontes, o Anunnaki, o reptiles, da igual, extraterrestre, intraterreno, interoceánico, da igual, pero no es Dios, porque Dios no puede hablar. Dios sería el absoluto o lo absoluto. Y el absoluto o lo absoluto nunca se puede convertir en un individuo, ¿sí? O sea, Dios es todo, y nosotros estamos viviendo dentro de Dios y gracias a Dios y por y para Dios, ¿sí? Mediante la energía vital, las leyes naturales y la materia, que es energía más condensada, vamos a decir. Entonces, sintetizando un poquito, porque seguramente tengo que haber hecho un mareado a muchos, vamos a separar entre persona jurídica y ser humano, en este caso los minerales, pero vamos a hablar por ahora solamente de los humanos. Nosotros somos seres vivos con vida. Esto es una entidad ficticia muerta. Se escribe en letra mayúscula y en imprenta, que según la normativa de comercio, se le dice derecho romano, pero la normativa de comercio, el Código Único de Comercio, el almirantazgo sería lo mismo. Indica la disminución máxima de la capacidad. Eso cuando se escribe el nombre, por ejemplo, pone Germán Rodríguez Mayor, acá el DNI dice Mariano Germán Rodríguez, porque así me inscribieron mis padres cuando yo era bebé. Entonces, Mariano Germán Rodríguez en imprenta y en mayúscula significa esclavo o tonto o en realidad una persona jurídica, ¿no? Mientras yo no lo sepa, ante un juez o un policía, voy a creer que esta es mi identidad y yo me voy a subordinar y voy a acatar lo que ellos digan. Pero si yo, ser humano, Germán, mayor de edad, con conciencia, sabiendo lo que le digo, le explico al juez o al policía que yo soy un ser humano y que toda la legalidad que ellos manejan solo afecta a las personas jurídicas, y que yo, el ser humano y la persona jurídica, no estoy subordinado, sino que el ser humano está arriba y la persona jurídica la voy a seguir usando para mi beneficio, ¿sí? La subordino. No es que la descarto, sino que le digo, bueno, a partir de que me declaro soberano, esto es algo que recomiendo hacer, yo lo he hecho, hay varias formas de hacerlo, yo lo hice en relación, como digo, a todo el desarrollo que hice de una red, una confederación y un imperio crístico que funciona por ley natural, genera abundancia comunitaria, crea las garantías universales, la propiedad
universal regida por los seres crísticos, es decir, aquellos que aman al prójimo como un hermano, que no es religión, está por encima de las religiones, de toda religión. Aclaro que yo fui bautizado católico, tomé la comunión, la confirmación, es decir, lo común para cualquiera de nuestro territorio hispano, ¿no? Pero estoy hablando de algo que está por encima de toda religión, incluso de la católica, ¿sí? Entonces, ley es algo que no muta, derechos mutan permanentemente, cada vez que es necesario se los cambia. La ley la crea Dios, los derechos lo crean los humanos, ¿sí? Esos serían dos cuestiones antagónicas, como el ser humano y la persona jurídica, son cosas antagónicas. Y también podríamos decir que lo natural es aquello que ha sido creado por el creador de la creación, que le decimos Dios, y todo lo que es representativo o ficticio, las leyes que regulan todo en el mundo y las personas jurídicas, son creación del satanismo. Porque como dije, si yo fuese Dios y creo la naturaleza, no puede venir un parásito y decir, bueno, ahora yo voy a crear normativas de comercio y me voy a apoderar mediante la propiedad privada de todo lo que le ponga un título de dominio. Y eso ha hecho el satanismo. Por eso los dueños de bancos privados no son cristianos, son judíos, talmúdicos, satanistas, etcétera, etcétera. Psicópatas, por simplificarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre quieren más poder para dominar a todas las naciones y lo dicen en sus protocolos, lo dicen en el Talmud, lo dicen permanentemente. No es que yo invente, sino que es una realidad. Entonces, un ser humano que se rige por el amor al prójimo nunca podría esclavizar a nadie, pueblos y naciones, mediante bancos privados, que sabemos que todas las repúblicas, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Israel y Suiza, tienen bancos privados que los dueños son talmudistas o satanistas, ¿no? No es el pueblo amoroso y comunitario que quiere compartir su riqueza con el hermano, eso no existe de momento. Germán, me gustaría que aclarases, porque para aquellos que desconocen esta situación, has hablado de muchos conceptos, podríamos decir, religiosos. Ahora, estamos hablando de un tema ontológico, es decir, que corresponde al ser, que corresponde a la realidad y que no tiene nada que ver con las instituciones conocidas. En algún momento lo dijiste, las instituciones conocidas en las que nombraste habías participado dentro de sus ritos, han hecho realmente una disminución máxima de la cabeza, es decir, el disminutio capitis minimum, es decir, el estado de interdicción, el estado de inoperancia como seres, detrás de un manejo conceptual que bien podríamos recordar la imagen de la Torre de Babel. Enredaron tanto nuestros conceptos, nuestras mentes, que hemos creído, tal cual aquel elefante que de pequeño estuvo sujeto a una estaca muy pequeña y luego con 12 toneladas, él no supo que podía moverse. Y a nosotros nos ha pasado igual. Hemos creído incluso que los uniformados son la autoridad, cuando la raíz del concepto autoridad es el autor, y ese está por fuera de cualquier institución de las conocidas. Por allí creo que quedó más expuesta la religión católica, que es lo que más abunda, pero cualquier institucionalidad no fue dada por el creador, es decir, no viene de manos del autor. Me gustaría en alguna medida, Germán, si te parece, que aclarases esta diferencia o esta separación necesaria, porque me sonó, tratando de ponerme en el lugar de aquel que nunca ha escuchado esto, que como que estábamos induciéndolo a alguna institución. Me parece súper oportuna, Miguel, el señalamiento, porque no es en contra de una religión. Cité esta porque es la religión con la cual yo fui bautizado, sería mi religión de bebé, de niño, que después cuando uno va madurando, y lo digo, me hago cargo de lo que digo,
entiendo que uno tiene que trascender toda religión. Es respetable toda religión, la que cada uno tenga se respeta, por supuesto, y puede vivir de manera integrada con la ley natural siempre que no vaya en contra de la ley natural. Y como la ley natural está por encima de cualquier religión, como digo, es lo que Dios, la ley natural, las leyes espirituales, lo que rige el mundo, la verdad, lo absoluto, la luz, el sonido, la memoria, la vida, todo lo que ha creado Dios, no los seres humanos, ni siquiera los demonios que le diríamos, ¿sí? Que son los que aparecen en la Biblia, como señalé, que son los creadores del almirantazgo, de la esclavitud material, del materialismo, de todos del capitalismo, del comunismo, del liberalismo, de los partidos políticos, de la forma representativa que no es democracia, esto es un invento del satanismo, y las religiones, a mi modo de ver, también, ¿sí? Entonces, para mí, las religiones todas mezclan verdad con mentira, o sea, no son la verdad, son una parcialidad de la verdad, ocultada o mezclada o endulzada con mucha mentira. Todas las religiones igual. No señalo la católica como la responsable de esta confusión, porque no lo es una más de las confusiones. La judía igual, la musulmana igual, la protestante igual. Cualquier religión de la que hablemos no es ley natural. Ley natural es lo que regula la vida, lo que creó Dios, lo que nos da vida, y la vida es eterna. Cuando dejamos el cuerpo, la conciencia y la energía, o el alma o el espíritu, como cada uno le quiere decir, sigue vivo, y esto se corrobora con las experiencias cercanas a la muerte, que lo narran médicos, científicos, psiquiatras, y para quienes son creyentes en la resurrección de Cristo, de Jesús, Él murió y resucitó. Eso ya es una cuestión más religiosa, teológica o de fe, que lo respeto, obviamente, no digo ni sí ni no en eso, pero es que Dios, el absoluto o lo absoluto, vamos a decir, todo lo que existe, nunca puede ser un individuo, nunca, bajo ninguna circunstancia. Cuando un individuo, se hace relativo. Cuando un individuo se hace relativo, deja de ser el absoluto. O sea, de otra manera sería decirlo así: todos somos parte de Dios, todos somos parte del absoluto, todos somos un pedacito de Dios o del absoluto, pero nada ni nadie puede ser Dios como el absoluto, tampoco Jesús, para mí. ¿Sí? Aclaro que esto es una concepción mía, no estoy pidiendo que nadie crea lo que yo entiendo, ni estoy mucho menos promoviendo otra nueva religión, porque sería otro error, ¿no? O una corriente filosófica o ideológica sería un nuevo error, otro error más. Vuelvo a resaltar que no es una trampa de la gente que cree en Jesús o que ha creído en lo que ha promovido la religión católica, porque esto, digamos, todo lo que es el Imperio Hispánico y la religión católica, incluido Constantino y Teodosio, que son quienes le dan forma oficial a la religión, antes era lo que había enseñado Jesús o Yoshua, el Cristo, en Medio Oriente, que hoy sería el ente genocida de Israel, antes sería Filistea, Galilea, Nazaret o Judea, ¿sí? Pero no era Israel. El ente genocida, terrorista, como mejor lo podemos definir, de Israel es satanismo puro y duro, y lo demuestra con sus acciones, ¿no? Asesina semillas. Acá Argentina pretende hacer lo mismo, en Argentina y en Chile, quedándose con la Patagonia, lo dicen en muchos lugares, en sus protocolos, lo dicen en el Plan Andiña, que dicen que no existe ni el Plan Andiña y no existen los protocolos de los aviación. Sin embargo, está todo funcionando exactamente lo que se señala allí. Y también dice Jehová, que se hace pasar por Dios, que no es Dios. Jehová dice: dale deuda a todas las naciones, indica a su pueblo elegido, para someter a toda la tierra. Dale deuda a todas las naciones, porque ellos practican y promueven la usura, ese es el esclavismo o el comercio solapado, y ellas serán tus esclavas. Y esto se lo enseña un demonio que se hace pasar por Dios, Yahvé, Hashem, Jehová, es lo mismo, cambia el nombre, y esto lo dicen ellos, no es que solamente lo diga yo. Me refiero a los talmudistas, a los sionistas y a los judíos ateos materialistas, porque hay judíos que creen en Jesús, incluso hay judíos que son ateos pero que no son dañinos, ¿sí?
Yo me refiero a los judíos que tienen en claro que el objetivo de ellos es dominar a todas las naciones del mundo porque es un mandato de su supuesto Dios, que no es Dios, es un demonio. No sé si con eso queda claro, Miguel, o le damos... A mí me parece que sí, Germán. Me gustaría que nos pintaras el panorama, el escenario de esto que es en el ámbito en el que comercialmente todos nos desenvolvemos y que los juristas lo llaman jurisdicción de derecho positivo, que es un derecho impositivo, ya que los gobiernos se guardan el monopolio de la fuerza y trabajan con esta usura de la que nos nombrabas, que son las cargas generadas ya sea al trabajo, a los bienes, a las producciones, a todo, como son los impuestos. Vuelvo a hacer esta pequeña distinción que derecho positivo yo lo suplantaría por derecho comercial, que es en realidad de lo que estamos hablando. Bien. Es positivo porque está escrito. Si nosotros, por ejemplo, todos los seres humanos crísticos o cristianos, los hispanos, los uruguayos, los argentinos, nos juntamos, armamos de vuelta, reorganizamos el imperio hispánico, que seríamos alrededor de 600, 700 millones de seres humanos. Decimos, vamos a redactar nuestro derecho natural positivo, es decir, vamos a positivizar, vamos a redactar, vamos a bajar al papel, después de un consenso largo, porque esto tiene que ser decidido por consenso por los pueblos, no lo puede imponer nadie, ni yo ni ningún individuo podría imponer algo que tiene que nacer desde las bases populares, por asambleas, por diálogos, por análisis, por reflexiones. Una vez que se consensúa una serie de derechos, se positiviza, es decir, se redactan, se escriben y se suscriben con autógrafo, dicen a partir de ahora, los aquí presentes, le damos credibilidad o le damos fe o le damos valor a estos derechos positivos naturales y nos vamos a sujetar a ellos. El que los transgreda comete delito a la ley o los derechos naturales que se subordinan a la ley natural del creador, ¿sí? Entonces, eso sería positivizar derechos naturales, que hasta ahora yo creo que no existen, ¿sí? Como normalmente todo funciona por comercio, directamente hablamos de derecho positivo, pero estamos hablando de derecho comercial. Cuando si un juez a mí me quisiera aplicar alguna pena comercial o meterme en prisión, si yo le digo, señor juez, usted sabe que solamente tiene poder sobre el DNI, no sobre el ser humano, y el juez me va a tener que dar la razón. Porque como yo he notificado al Estado de Argentina como una república masona de creación judaica o sionista. Esto ha pasado con todas las repúblicas, no es la Argentina una excepción. Esto deriva de la Revolución Francesa, que fue generada por Rothschild. Son todos sionistas y talmudistas que van haciendo pasos, como ahora están intentando hacer un nuevo conflicto bélico, para llevar a una economía digital totalmente controlada de manera remota por ellos, y nosotros estaríamos, si lo logran, totalmente esclavizados. Entonces el juez, si yo le pregunto al juez, el juez me va a tener que reconocer, él me va a tratar de hacer equivocar, me va a preguntar, ¿usted es fulano de tal? Y yo le voy a decir, si usted se refiere al ser humano, yo soy Germán, ser humano vivo y natural, hijo de Dios. Si usted se refiere a Mariano Rodríguez Mayor, la entidad jurídica, el documento, la persona de ficción, la entidad comercial, como quiera decirle, que a usted le tiene alcance su normativa de comercio o constitución, usted se está dirigiendo a esto y yo no soy esto. Por lo tanto, usted, señor juez, como yo me rijo por la ley natural, es mi hermano. Usted está a la misma altura que yo. Usted no me puede imponer ninguna pena, ningún delito, no me puede cobrar nada. Eso es una legitimidad absoluta. Que el juez cometa delito, prevarique y me agarre con la policía y me meta dentro de una prisión, lo puede hacer, pero no deja de ser delito. Por eso, y citando ese ejemplo que vos me mencionaste fuera del aire, Miguel, cuando ustedes se declararon ante las autoridades legales de Uruguay
con una declaración bajo ley natural, me comentaste que le enviaron fuerzas, creo que policiales, si no me equivoco, a amedrentarlos o generarles miedo. Es lo único que pueden hacer, generarles miedo o prevaricar. Pero si uno les explica claramente que yo soy un ser humano vivo y natural y esto es una entidad jurídica, ficticia, sin vida, es decir, muerta, o una ficción legal, el juez esto lo entiende porque el juez no es tonto. Lo que pasa es que lo ocultan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender para explicar. No es tan simple porque, como digo, uno es un individuo que tiene que explicarle al juez, al fiscal, al abogado, que el abogado no nos podría defender de esta manera, nos tenemos que defender solo, excepto que el abogado funcione como un asesor, un guía, un hablante y nos diga como ser humano y le haga como otro ser humano, porque si no, el abogado está hablando como DNI que representa a otro DNI y el juez es un DNI que aplica normas sobre otros DNI, que es el DNI mío y el DNI o el documento del abogado, ¿sí? Entonces todo un juego de roles ficticios, toda una actuación, por eso se habla de actos judiciales, son actuaciones de personas jurídicas. Persona deriva de personare, que sí, es como una máscara que se usaba en la antigüedad para que en un acto teatral, cuando hablaba el actor que representaba un personaje, hacía que aumentara la voz y la máscara, el personaje, para sonar, aumentaba la voz. Entonces era toda una escenificación de roles y esto es una escenificación de roles, ¿sí? Entonces cuando uno propone, en mi caso, cuando yo propongo a la gente que se declare soberana, no digo que rechace el DNI, sino que lo subordine. Porque mientras no nos declaramos soberanos, el DNI estaría por encima del ser humano y el ser humano está esclavo de la normativa comercial. Cuando yo me declaro soberano, le aviso al juez, al Estado, al presidente, a la Corte Suprema y al Congreso, al registro de personas jurídicas, a los entes más importantes, le digo, yo voy a seguir haciendo uso bajo mi beneficio y conveniencia, lo pongo como beneficiario y disponente del DNI que ustedes crearon con mi nombre. A partir de ahora soy soberano, me rijo por la ley natural, soy hijo de Dios, respeto la ley natural y sigo haciendo comercio bajo mi beneficio. Y además uno puede demandar al Estado, yo lo he hecho, pero no responden, obviamente, porque cuando un juez responda va a estar reconociendo que se subordina a un ser humano natural y se le van a venir todos los problemas a ese juez, entonces ninguno lo va a reconocer. ¿Qué hacen? Te mandan la policía, te mandan algunos muchachos que te aprieten, te amenazan que te va a pasar algo a vos o a algún familiar, como hace la mafia siempre, ¿no? Y de esa manera el ser humano empieza a tener un poco de miedo y duda de seguir actuando. O la otra que pueden hacer cuando todo sea digital, es decir, lo pueden hacer ahora, pero más fácil va a ser cuando sea todo digital. Bloquean la cuenta del ser humano y el ser humano desaparece del sistema y no puede comprar ni vender, como dice la marca de la bestia en la Biblia, que no tenga el microchip en el cuerpo o lo que inoculan con lo que sabemos que inoculan cosas dentro del cuerpo del ser humano, eso trae la marca de la bestia, ¿no? Entonces, eso es un poco hacia donde va el satanismo, Israel, el sionismo, el talmudismo, la masonería, es todo lo mismo. El judaísmo ateo materialista va hacia una esclavitud, que se lo dice Yahvé, y en la Biblia lo anuncia, ¿no? El que no tenga la marca de la bestia quedará fuera del sistema. Para entenderlo más fácil, yo le hago esta pregunta al público, me la hago a mí, se la hago al público para que lo entendamos más fácil. Si nace un ser humano y no tramita un DNI en su república, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, Israel, Suiza, donde quiera, si un ser humano nace y no tiene DNI, ¿tendría acceso por hecho comercial, positivo, constitucional, a algo que el Estado le ofrece? Por ejemplo, ir a un hospital, ir a la escuela, comprar un cajón de difunto, comprar comida, pagarse un doctorado, ir a una universidad. ¿Podría hacerlo sin DNI?
es decir, sin persona jurídica, la respuesta es no. Porque si uno no tiene persona jurídica, no existe ante la ley, o no existe para la ley, ¿sí? Entonces, toda la ley en el mundo funciona por personas jurídicas, no funciona por seres humanos, no funciona por ley natural. Funciona por y para y sobre personas jurídicas. Es decir, si yo me quiero ir a Uruguay, tengo que mostrar el DNI o el pasaporte, porque esto es lo que ellos permiten el ingreso y es lo que controla todas las leyes uruguayas o argentinas, controlan los DNI. A los seres humanos no. Pero, como voy a tener que explicárselo a los policías, a los gendarmes, al juez, al fiscal, al abogado, y estoy solito, por ahora no me hago el guapo. Pero hablando legítimamente, esa es la verdad. Todas las leyes del mundo operan sobre la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, el Tribunal Internacional de la Haya, etcétera, etcétera, funcionan sobre personas jurídicas, funcionan por comercio. No hay ninguna organización en el mundo que funcione por amor. Si funcionaran por amor, funcionarían por ley natural. Y cuando digo que funcionarían por amor, si hay alguien mata, viola o traiciona, se le aplicarían penas también, incluso por amor, ¿sí? Porque violan lo que el pueblo que se rige por estipule en sus derechos naturales escritos, es decir, positivizados. ¿Qué vamos a hacer con un violador, con un estafador o con un asesino? Vamos a hacer tal cosa. Bueno, listo. No le vamos a cobrar una multa. Le quitamos la libertad o le quitamos la vida. Lo que sea que decida la población en sus derechos naturales escritos, se le aplica. Y funciona por amor, no por comercio. Porque, por ejemplo, yo mato y pago una fianza de, no sé, $1.000.000, por decir una tontera, y me dejan libre. Bueno, entonces funciona por comercio, por platita, ¿sí? Por satanismo. No funciona por amor, por leyes naturales. Germán, por allí tal vez para algunos no quedó claro esto que exponías, que lo estuvimos hablando, someramente te lo planteé a modo de ejemplo en esas charlas preparando este encontrarnos de hoy. Por allá, hace un par de años, no recuerdo la fecha, supongo que fue en el 2022, 2023, un juez nacional de la República Oriental del Uruguay tiene un enunciado de que los menores de 11 años no deben ser inoculados. Algunos de aquellos que estudiábamos esa nueva materia, por decirlo de alguna manera, que es el derecho natural, especialmente de acá de Paysandú, algunos también de Montevideo, armamos una carta, un documento, dentro de los parámetros, protocolos y usos del derecho natural. Esa carta luego fue leída y algunos de los notables abogados del país, como lo es el hoy diputado Gustavo Salle, dijo de que la carta era un ejemplo de respeto y de corrección. El tema es que esta carta llegó, ¿sí?, de mano de un hombre vivo, llegó al Tribunal de Justicia de Uruguay. Allí, luego de un análisis, que bien lo describías, esta gente se dio cuenta, percibió, de que había un grupo de individuos que habían destapado una olla y eran una amenaza. Dentro de este grupo de seres vivos, había gentes que desconocían el derecho natural, pero que igual habían participado en dar su autógrafo. Bueno, la respuesta a esto, por lo que es la justicia, la Fiscalía de la República del Uruguay, fue enviar a Paysandú para invitar a todos esos individuos firmantes a que concurrieran a la Fiscalía en Montevideo
el envío por individuo de 4 agentes de la Brigada Antiterrorismo de Interpol, con la acusación en todos los medios capitalinos, toda la parte metropolitana, de que habíamos amenazado a las 4 principales juezas del país. Entonces, bueno, algunos de nosotros nos encontraron en el lugar de trabajo. Hubo una señora mayor acá en Paysandú, que estos efectivos le entraron en la casa, estando ella durmiendo en la cama. En fin, hubo un anecdotario muy rico, muy bestial, podría decir, de algo que fue realmente, como lo decías, un acting, una escenificación y una amenaza para todos, para toda la población en general, de que si abrís la boca, levantás la mano, vas a ser aterrorizado. El gran tema es que esto, que lo vivimos algunos acá en Paysandú, uno de los más, digamos, el representante del verdadero periodista acá en Paysandú, Jorge Blanc, hasta el día de hoy no le han devuelto el celular. A mí me lo devolvieron dañado, pero me lo devolvieron. Hay unos cuantos celulares que todavía fueron requisados. Nuestra situación frente a la investigación es de que todavía está en curso, porque no nos han dicho absolutamente nada. Digo, es nada más que una gran manera de decir cállense la boca, pero también es una muy buena forma para quien discierne, para quien tiene discernimiento, de decir, esta gente pegó en el clavo, esta gente tiene razón. Esto también lo vimos con el doctor, un pediatra argentino, Eduardo Ángel Chávez, que él no recomendaba la inoculación y bueno, le entraron en su lugar de atención violentamente, lo sacaron allí esposado, en fin, hay montones de cosas. Esto se da siempre para aquellos gobiernos que me parece que incluso la gente no llega a hacer la diferencia entre Estado y gobiernos. Los gobiernos están, al menos en lo que es el uso uruguayo, cada 5 años cambian. Estados es otro tipo de sentir, otro tipo de proyección. Imagínate que vimos hace año y medio el proyecto de nación de China y abarca 100 años para el futuro. Nuestros países no tienen pautado, la gran mayoría de ellos no tienen pautado este tipo de cosas. Pero también veo a alguien como Alfredo López, un juez federal argentino, que dice: el derecho natural existe desde siempre y está por encima de las normativas comerciales y de las constituciones. Este señor está ofreciendo también un libro que se llama Resistir para Reconquistar. Ahora, ¿cuál sería tu apreciación de todo esto si desconocieras en realidad que el ser humano se desenvuelve ante la posibilidad de varias jurisdicciones? Que la jurisdicción legal en la que todo el comercio se desenvuelve es siempre menor y debería sumisión a la jurisdicción superior que es la del derecho natural. ¿Cómo verías toda esta situación, Germán? Miguel, bueno, es interesante todo lo que mencionaba y se abren como varias aristas, no sé por cuál, porque todas están relacionadas, cuál abordar, pero hago una acotación al juez López, Alfredo López, que dijo eso justamente que vos decís, que es, en otras palabras, lo que les compartía ante la gente: la ley natural está por encima de toda normativa comercial o del derecho constitucional o positivo, como querramos decir, es lo mismo.
Y esa es la salida para todos los seres humanos del esclavismo sionista, talmudista, israelita, satanista, ¿sí? Y del comercio internacional, porque ni China, ni Rusia, ni Irán funcionan por amor, funcionan por comercio. Entonces, de momento estamos un poco, no digo lejos, pero estamos hablando de cosas que cuesta entenderlo. Yo quiero hacerlo simple, pero cuando hablamos de Estado, como vos bien decís, el gobierno se renueva, ¿no? Pero el Estado, como lo conocemos hoy en día, las repúblicas no fueron creadas por los pueblos. Las repúblicas fueron creadas por seres que fueron influenciados por otros seres, digámosles masones, constructores del nuevo orden mundial. La masonería es una creación del talmudismo judaico. Y la república fue una secesión del imperio cristiano hispánico, ¿sí? Para mí, por lo que he investigado, tenemos mucho más poder unidos, lo tuvimos durante 300 siglos, y cuando se rompió el imperio hispánico por obra de la masonería, por obra del talmudismo, por obra del sionismo, por obra de lo que hoy sería Israel, y que le fueron dando deuda a todas las repúblicas nacientes masonas, débiles, endeudadas, Uruguay, Argentina, Perú, España, todas, pasamos a ser esclavos comerciales y legales del satanismo, sionismo, Israel, masonería, etc. Es lo mismo. Lo dijo Churchill, lo dijo, creo que hay otro nombre que, bueno, otro importante de ellos. Nosotros nos vamos a ocupar de las naciones hispanas porque hemos generado sus independencias, ¿sí? Kissinger y Churchill se me mezclan, pero uno de ellos dijo, no dejemos que se levante la Argentina. Yo entiendo que no es la Argentina sola, sino la hispanidad del sur. En su momento la Argentina tuvo mucho poder, más o menos como, en fin, no me quiero ir por las ramas, pero ellos advirtieron que si la Argentina unía, o alguien de la hispanidad, México, España, Perú, Uruguay, quien fuera, propone nuevamente, como lo intentó hacer Perón, unir Chile, Argentina y Brasil, porque en ese entonces eran como las economías más fuertes, pero nos tenemos que unir todos, no alcanza con que un solo país intente salir, porque no lo va a lograr, del satanismo o de la normativa comercial, porque están todas endeudadas. Nosotros nos tenemos que unir por ley natural como imperio crístico o confederación de pueblos libres o el nombre que se le quiera dar, ¿no? Da igual el nombre siempre que no vaya en contra del concepto. Cuando vos hablas de Estado uruguayo, es una creación masónica, la Argentina también. ¿Cómo lo puedo decir o ejemplificar simple y fácil? Porque si uno estudia el proceso histórico, la Revolución Francesa, la creación de las repúblicas, los libertadores de América, las deudas con familias, con bancas privadas, con familias talmúdicas, judaicas, privadas, no se crearon bancos del pueblo, eran firmas privadas. En Estados Unidos también, la Reserva Federal no era del pueblo, eran familias, linajes de banqueros históricos, talmúdicos, judaicos, sionistas, ¿sí? Satanistas. Entonces, los jueces de Uruguay o la Corte Suprema de la Argentina, no conozco la Constitución de Uruguay, pero me voy a referir a la de Argentina, que seguramente es muy similar. ¿Por qué digo que es muy similar? Porque Uruguay funciona de una forma representativa de gobierno. En el caso de no tienen democracia directa, tienen democracia representativa. Se lo pueden preguntar al doctor Salle, que lo he escuchado muchas veces y denuncia el sionismo como nuestro enemigo, y eso es correcto. Me gustaría que él lo diga, porque seguro lo va a entender así, que Uruguay funciona por forma representativa. No funciona el Estado uruguayo, ni tampoco el argentino, por forma autorrepresentativa, sino por forma representativa. Autorrepresentativa significaría que el pueblo toma las decisiones, es decir, democracia directa. En lo que nosotros estamos actualmente es una forma representativa, que en otras palabras es los que van a tomar las decisiones en nombre del pueblo son otros que son financiados por Israel, o el talmudismo o el sionismo. Me refiero a los representantes del pueblo, ¿no? Los políticos, los jueces, los senadores. Nunca
dicen, muchachos, ¿qué quieren? Queremos tal cosa, listo, vamos a hacer eso. Jamás existió eso. ¿Por qué? Porque no estamos en democracia directa. Estamos en forma representativa, que es lo opuesto a la autorrepresentativa, a la democracia directa. Democracia sería poder del pueblo. En el caso de la Constitución argentina, dice, en el artículo 1, los masones dicen esto, adoptamos la forma representativa, después les contamos que estamos en democracia. Y en el artículo 22 lo refuerza diciendo, el pueblo no gobierna y el pueblo no delibera, pero les vamos a contar que estamos en democracia. ¿Sí? No dice esa acotación la hago yo, pero en el artículo 22 dice el pueblo no gobierna y lo hacen los representantes. O sea, si los representantes están financiados en su campaña por banca privada judaica masónica, nunca, jamás de los jamases, el pueblo va a ser libre, soberano, feliz, abundante, ni va a regirse por la ley natural o el amor, que es lo que correspondería, ¿no? El amor universal. O católico o crístico, da igual, pero leyes naturales. Entonces Uruguay no tiene democracia, la Argentina tampoco, Estados Unidos tampoco, España tampoco, México tampoco, Israel tampoco, Suiza tampoco tiene democracia directa, porque para que haya democracia directa, el pueblo tiene que tomar sus decisiones, desarrollaría sus políticas de Estado, la consensúan y dice a partir de ahora, así vamos a manejar todos los recursos naturales, la educación, la salud, la autodefensa, la fuerza de seguridad. Eso lo tiene que decir el pueblo unido con la fuerza de seguridad y armada en asambleas de consenso común, comunitario, ¿sí? Tras el bien común. Eso sería democracia directa, yo le llamo teodemocracia en mi libro, como les señalaba, ahí está un neologismo que sería teo Dios, homo humano, gracia poder. El poder del ser humano subordinado a lo divino, que es la ley natural, ¿no? A la inversa sería el poder de Dios ejercido a través del ser humano, que no se revela ante Dios, ¿no? Entonces, hoy podríamos decir que estamos funcionando para el César, que es el sistema del comercio, y no para Dios. Como dijo Jesús, dar de Dios, ley natural, abundancia, otro sistema que tenemos que crear, y darle al César lo que es del César. Pagar impuestos, subordinate, ser esclavo, cumplir con las leyes del comercio, la normativa constitucional. Todo eso es del César, del satanismo. Lo de Dios es ley natural, libertad, soberanía, abundancia, un cuerpo de normativas que tenemos que crear porque no existen en base a la ley natural y crear derechos naturales consensuados por la gente y crear la forma autorrepresentada que no existe ni en Uruguay ni en Argentina. Y esto cualquier juez tiene que decir sí, es correcto, tiene razón este muchacho, pero la ley hoy funciona por forma representativa, yo te mando a la policía y te meto miedo, como les pasó a ustedes, porque otra cosa no pueden hacer. Todo eso que hicieron es prevaricar o delito, porque como lo dijo Salle, ustedes obraban de manera correcta. Ustedes no amenazaron a nadie, no violentaron a nadie, ¿sí? Lo que están diciendo es a los jueces de Uruguay no tienen poder sobre nosotros. ¿Qué hicieron los jueces de Uruguay? En vez de decir, es verdad, tienen razón, le mandamos fuerza y los perseguimos y le metemos miedo para que no se contagie y no se entere más gente, porque si más gente se entera, nosotros que somos los que tenemos el poder, los representantes, los jueces, los presidentes, los gobernadores, los intendentes, lo perdemos. Y eso es lo que hay que hacer. Lo que ustedes hicieron, yo lo hice de manera individual, ustedes lo hicieron de manera grupal, tenemos que seguir. Acá hay una abogada, María Sol de Liamea, que habla del problema con la justicia, muchos problemas. El juez que usted mencionó, Miguel, que vos mencionaste, te tuteo, que vos mencionaste, Alfredo López, está teniendo causas y están intentando destituirlo porque él se expresó de manera correcta, dijo que la ONU había condenado a Israel, el juez reposteó un comentario así, pero diciendo lo que había dicho la ONU, que es correcto, y al juez le empezaron a hacer la AMIA, la DAIA, Israel en Argentina,
empezó a perseguirlo. De hecho, está de momento procesado y posiblemente le quiten sus fueros de juez, y eso es lo que después pueden hacer más fácil lo que ellos quieren hacer, ¿no? Entonces, la justicia no funciona de manera justa, funciona por comercio, por esclavitud, por poder, por mafia. La justicia es una mafia en Argentina y en Uruguay. Eso es así. No funciona por justeza o por justicia real, porque si no, no sabemos que inventan causas, que dan vuelta a las causas, que inventan testigos falsos, que retienen celulares y no lo pueden hacer y lo hacen igual. Que le mandan gente a meterles miedo y no lo pueden hacer porque no cometió ningún delito y lo hacen igual. Entonces eso pasa en todos lados, no es una excepción porque lo dicen los protocolos de los sabios de Sion, que es un decálogo, un recetario de cómo iban a hacer para dominar el mundo. Todas estas cosas las manifiestan allí. Vamos a destruir su espiritualidad, vamos a crear la república, vamos a crear la forma representativa, ¿no? Vamos a apoderar del oro, vamos a dar un dinero de papel, vamos a proteger la especulación, vamos a proteger el comercio, vamos a prostituirlo, vamos a degenerarlo. Lo dicen los protocolos de los sabios de Sion. Yo recomiendo a la gente que lea eso más que leer la Biblia y que lea el Talmud, en este caso el Talmud desenmascarado, que es un libro que tradujo un sacerdote católico que se llamaba Justina Pranaiti, se llamaba porque lo mataron, los sionistas lo mataron, cuando él tradujo el Talmud al español o al castellano. Y uno lee esa obra, que la pueden encontrar en internet, y si no me la piden yo se la envío por correo, y entiende clarito a qué se dedican estos muchachos, ¿no? Y que su Dios es un demonio, no es Dios. O una corporación de demonios. Como que has puesto muchos conceptos sobre la mesa. Nosotros tenemos, digo nosotros, el plural, el pueblo, tiene alguna intervención con relación a la normativa que hacer y obligatoriamente necesita alguien que hable por él. Es decir, se está declarando inepto. Cuando cualquiera de nosotros puede darse cuenta que por más encumbrado abogado que sea de cualquier país, no tiene un dominio de la totalidad de la ley o de la normativa. Cualquiera de nosotros, para ir frente a un juez, debería, es mejor dicho, está obligado a hacerse presente con un representante. Ahora, ¿sabes qué? He encontrado por allí por internet un video de un americano, Kate of Gaia. No sé si te parece oportuno que pasemos, son 3 minutos y algo, y luego nos explicás un poco qué es lo que ha sucedido allí. A ver, control, si nos das una mano con esto, pasando el video, por favor. No. Pardon, sit down, please, sir. Just Keith. Pardon? Just Keith. Just Keith. I'm here to correct a mistake by the court. Well, first of all, if the court has made a mistake, are you Wilford Keith Thompson? No, that's not what I normally go by, no. Can I see the information? Petition affidavit in terms of person legally speaking, sir. I've tried to clarify this a few times, but apparently the level of the topic. So your name is Keith Thompson? My name is Keith, that's all. Nothing more, nothing less. You don't have a last name, sir? I have a family name, clan name, but that's irrelevant today. So you are not Wilford Keith Thompson? Okay, one more time on for the record, I am Keith. Nothing more. And sit down, sir. I'm looking for a Wilford Keith Thompson. Please sit down, sir. Actually, please sit down, sir. Sorry. Can't do that. I served into the court this morning. Sir, I'm looking for a Wilford Keith Thompson. Bailiff? You are not that this is person. Sit down, sir. Bailiff, please remove this gentleman from the courtroom. Thank you. That's the person you're looking for. Please, sir, that is the person. I'm trying to remedy things. Touch me and you will be charged. I'm a Keith officer.
You want to dishonor a court official? The defendant's on the bailiff's desk. Sir, are you here on behalf of Mr. Thompson? I said I was the administrator for that account. Are you here as agent for Could you him? guys please back up? Thanks. Are you here as agent for him? Not as agent, as administrator, much like you are administrator of this court. Sir, you're either him or you're here as his agent to As his speak on his administrator. behalf. Are you either of those? Yeah, it's awful. Pardon? He's in common law jurisdiction, which I established as soon as I came in here this morning and reestablished again. The bailiff understood me. This other bailiff, wherever she went, she understood me as well. And this gentleman doesn't like We're talking. going to take a recess. Thank you. Thank you. All rise. How long? How long, sir? I don't have all day, thank you. I have things to do. We'll take the court. Yeah, actually, court will recess. please note that the judge has abandoned the court. He's abandoned ship, and I, as the sovereign in this room, claim authority, case dismissed, with cause and prejudice. Have a nice day. See you later. Let's see what it's done. A ver, Germán, este señor cambió los roles. Generalmente todos nos presentamos o consideramos que es nuestro deber presentarnos a un juez en carácter de deudor. Él se presentó en carácter de acreedor y cambió todas las cosas. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nos describirías esta situación? Bien, es interesantísimo ese testimonio, siempre lo comparto también en charlas, cursos o entrevistas que me hacen, porque es súper breve y claro. Más allá de acreedor o deudor, que tiene su lógica, porque cuando crean una persona jurídica con nuestro nombre, desde el vamos ya lleva una carga de deuda que nosotros tenemos que cubrir como garantía de pago de la deuda externa de cada país con firmas privadas talmúdicas sionistas, ¿sí? Ya somos deudores, además tenemos que laburar y pagar impuestos toda la vida y sostener todo el sistema eternamente, o sea, eso es correcto. Pero para que lo entienda la gente más simple, lo que pasa en ese breve vídeo, el muchacho Kate que se presenta habla como ser humano, dice yo soy Kate. El juez, que supongo que al principio no está muy consciente, después se va dando cuenta, le pregunta a usted y le pregunta todo el nombre, ¿no? El nombre y el apellido, Kate, no me acuerdo cuánto, pero le nombra tal cual está el nombre escrito en el DNI o en la partida de nacimiento, que una partida de nacimiento es cuando el niño es inscrito en un registro civil de las personas jurídicas. Cuando yo nací, mis padres me llevan al registro y me inscriben. Entonces, en esa partida de nacimiento, o sea, que es como una mercancía que se crea, pues se llama partida de nacimiento, se registra una persona jurídica que es con este nombre y crean el DNI. Entonces el juez le pregunta, ¿usted es el nombre y apellido fulanito de tal? Y él le dice, no, yo soy solamente fulano, es decir, Kate, y le da el nombre. Está hablando como ser humano. Le dice, ¿usted no tiene apellido? ¿No tiene familia? Sí, tengo familia, tengo clan, pero eso es irrelevante ahora. Como diciendo, sí, vengo una madre y un padre, pero yo soy Kate, punto. Soy un ser humano, estoy hablando con usted. Si usted quiere dirigirse a la persona jurídica, que el juez lo que intenta es hacerle pisar el palito, que él diga, sí, yo soy Kate, es decir, que él se subordine a la persona jurídica, diga, sí, yo soy esto, entonces el juez ahí le puede aplicar la pena que él quiera. Como él en ningún momento dice, sí, yo soy esto, dice, no, yo no soy eso, yo soy Kate, simplemente Kate, y le entrega unos papeles, que es la partida de nacimiento o algo parecido, que le dice, usted está buscando esto, y se lo hace llegar por el alguacil. Como está filmando, el juez se da cuenta que tiene prueba y no puede prevaricar, porque está al horno, porque lo está filmando. Si no estuviera filmando, lo más probable es que lo hacen patinar, ¿sí? Le hace lo que quiere el juez, los policías lo agarran, lo meten en cana, y no nos enteramos más de Kate, ¿sí?
Pero como está filmando, el muchacho se sabe defender bien, no hace nunca lo que el juez le mete miedo, lo presiona con los policías le amedrentan, le meten miedo, y él dice: soy un agente de paz, estoy hablando como ser humano, estoy hablando de igual a igual con el juez. Si el juez quiere la persona jurídica, que no soy yo, aquí se la entrego, le da unos papelitos, debe ser una fotocopia de la partida de nacimiento, ahí la tiene, y dice algo así como que me presenté esta mañana y abrí, como que hizo una gestión, que eso no lo logré entender, pero redondeando y sintetizando, esto sería lo que está pasando. Él se presenta como ser humano y habla como ser humano vivo al juez, y el juez, que sabe que él tiene acceso solamente al DNI, a la persona jurídica, a Kate con el apellido, le pregunta varias veces si él es Kate con el apellido. O sea, le trata de hacer pisar el palito, que se equivoque, que cometa el error de decir: sí, yo soy Kate de fulanito, y el juez le dice: listo, agárremelo y tráigamelo para acá, que le voy a cobrar multa, o lo meto en cana, lo meto en prisión, ¿sí? Entonces, como él nunca hace eso, y una de las oficiales dice: che, está filmando, no tienen grabado, dice: bueno, vamos a tomar un descanso porque no sabe qué hacer el juez, agacha la cabeza como diciendo: reconozco su autoridad, y se retira. Y el muchacho ahí, que está muy bien preparado, en vez de irse y dejar el caso abierto, dice: bueno, como soy un soberano, porque el juez se ha retirado, doy por cerrado este caso. Lo dice con otras palabras, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir. Doy por cerrado este caso, hasta acá llegamos, tengo mucha cosa que hacer, el juez se fue, no pudo encontrar el que buscaba, que era el DNI, y yo no soy el DNI, ahí le di la partida de nacimiento para que se entere si lo quiere encontrar, ahí se lo y se retira, ¿sí? Y los policías, cuando lo intentan amedrentar, él le dice: soy un agente de paz, no me pueden tocar, no estoy haciendo nada, ustedes no son autoridad, van a cometer delito si me agarran. Y se quedan ahí como esperando a ver qué le dice el juez, y el juez no dice nada, y después se retiran los oficiales de seguridad, ¿no? No sé cómo se llaman adentro de la corte, pero son fuerzas de seguridad, policía judicial, lo que fuera, ¿no? ¿Se entiende, Miguel? Se entiende, Germán. Como creo que queda muy claro para la gente, acá lo que más importa, lo que más interesa y lo necesario es nuestra formación, esa ruptura conceptual que todos necesitamos. Estamos sujetos en una cárcel de palabras que ningún Estado, mucho menos un gobierno, va a disponer una oficina o un medio para darnos preparación. Es importante, es interesante que veamos que en todo momento nosotros nos estamos desenvolviendo y sin pedantería diría que nos estamos proyectando multidimensionalmente, porque estamos dejando atrás un paradigma muy grande que mucho tiempo ha tenido vampirizada, esclavizada a la humanidad, y esa primera ruptura la tenemos que hacer con nosotros mismos. Un soberano no deviene de una oficina, Germán, un soberano deviene de su propia condición, de su propia apertura conscientiva. No sé, me gustaría, pero no tengo cómo pedirte de que nos dieras tal vez algunos tips. Tenés una página web, en fin, donde podemos acceder y donde podemos también tener una formación. Allí Control nos plantea, bueno, tu correo y esa página web. Háblanos de esto, Germán, por favor. Sí, Miguel, con gusto. Como vos bien decís, la responsabilidad es autoformarse de momento, ¿sí? Yo brindo
cursos pregrabados, formaciones, y hay mucho material de acceso libre y gratuito ahí en mi canal de YouTube con mi nombre, Germán Mariano Rodríguez Mayor. En esa página que está en la pantalla es mi sitio laboral, ahí están todos mis datos, mi correo, me pueden escribir para hacerme consultas. Es decir, lo pueden hacer pagando conmigo u otros, porque hay varios que forman. Mi propuesta va encadenada. Yo he creado una constitución, me he declarado soberano, he creado todo lo que comenté, garantía universal. O sea, he creado en el sentido de que está de manera escrita, formal, fehaciente y legítima ante Presidencia, Senado, Corte Suprema, Defensoría del Pueblo, y a ellos les dije que tienen que informar al resto de entes y entidades. No lo van a hacer, obviamente, pero yo por lo menos lo dejo en papel. Me declaré soberano, los declaré delincuentes, les hice una demanda, o sea, hice 3 presentaciones ante el Estado argentino y la élite internacional talmudista, banquera. Como digo, no responden porque cuando alguien responda, abren la puerta a otros que vengan, ¿no? Entonces dice, bueno, nosotros nos manejamos, pero como uno lo emplaza, le dice, bueno, te doy X días, por ejemplo, 21 días, 28 días para que me des la respuesta afirmativa, no lo hacen, y si no me lo das, esto queda consentido en mi favor. Todo eso va aclarado en la notificación de declaración de soberanía, ¿no? Eso es legítimo, obviamente, como digo yo, no le dan, se hacen como que no se enteraron, pero se los mando a todos por correo postal certificado, por correo electrónico, les aviso a todos que les estoy mandando el mismo material y todos se enteran, ¿no? Y después eso yo lo puedo seguir mandando a otros organismos. De momento no hice más porque particularmente yo no soy de ir al choque. Si me tengo que defender, me defiendo con eso. Si no hace falta que me defienda, de momento sigo pagando impuestos, sigo haciendo lo que tenga que hacer, porque estoy yo solito, o somos poquitos y estamos desparramados. Cuando seamos muchos y organizados, no nos paran más. Y estoy aguardando eso. Por ahora es concientizar. Tips, me pedías. En realidad, yo siempre propongo tomarlo como algo simple. Uno se tiene que asumir ser vivo, natural, porque no somos una persona jurídica y no somos una entidad muerta, ni mucho menos una entidad comercial, ¿sí? No somos esclavos, aunque todo funcione así. Si yo me asumo ser vivo, natural, hijo de algo que me creó, porque sí, salí de una mamá y de un papá, pero ¿quién creó a mi mamá y mi papá? Y si me voy para arriba o para atrás, llego a Dios o el creador de la creación, es lo mismo. Entonces todos venimos de ahí, incluso los demonios, los psicópatas, los satanistas, no salieron de un banco, no salieron de una república, ni salieron de, no sé, alguna otra creación artificial, ¿no? No salieron de un laboratorio, en fin. Todo sale del creador de la creación. Quienes van en contra de eso se rebelan, podríamos decir el satanismo, los psicópatas, quieren crear, o han creado, mejor dicho, una organización artificial esclavista, es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si yo me reconozco como ser humano vivo y natural y no reconozco, o sea, reconozco a Dios como la autoridad y a mis hermanos en igual de jerarquía que yo, no los puedo violentar, no los puedo maltratar porque son mis hermanos, eso es ley natural, los tengo que respetar. Y a la vez ellos a mí, o ustedes a mí. Y ese equilibrio tiene que ser permanente porque somos hermanos. Ante Dios somos hermanos, conservando las culturas, conservando la religión que cada uno tenga, conservando los hábitos de comida, la nacionalidad, lo que cada uno quiera conservar, lo conserve. Lo que no podemos hacer es dañar al otro, o perjudicarlo, o estafarlo, o dejarlo sin territorio, dejarlo sin libertad, dejarlo sin sabiduría, dejarlo sin salud, que eso es lo que hace el satanismo permanentemente. Entonces, eso simple, yo soy hijo de Dios y tengo que compartir todo lo que existe con mis hermanos, nos tenemos que organizar y crear yo lo he diseñado, está redactado en la Constitución, está todo redactado. Incluso he hecho un juramento de vida, he creado un certificado de poblador libre, he creado un sistema de economía de intercambio laboral, he creado un registro para seres humanos declarados soberanos. O sea, todo eso en el diseño está, existe y lo he creado. Lo que pasa es que como no ingresa gente, por ahora, no cobra fuerza. La idea es que o ingresen a esta estructura o que generen otras similares. En algún momento vamos a tener que integrarnos
limando la diferencia para integrar y sumar la sinergia o la fuerza. Mediante la ley natural, todos los cristianos o los seres humanos que nos sentimos hermanos nos podemos unir. No importa que ustedes estén en Uruguay, yo en Argentina, otro en Chile, otro en donde sea que estén. Por ley natural, si suscriben al diseño que yo redacté y creé y legitimicé ante el Estado argentino, mediante todo este proceso legal, ustedes pueden ser pobladores libres de la Confederación de Pueblos y Naciones Libres, del Imperio Crístico. Por ahora se llama así y después se le puede cambiar el nombre. Es lo que yo busqué, un nombre muy genérico que englobe a todos los que nos consideramos hermanos y se respeta la cultura de cada uno y la religión de cada uno, porque a nadie le interesa. Lo que no podemos es dañar unos a otros. Si uno es judío, el otro ateo, el otro es católico, el otro protestante, el otro es, no sé, musulmán, pero todos nos ayudamos, como ya resolvimos el problema. No hace falta que cada uno, a nadie le tiene que contar la religión de cada uno. Lo que no podemos es, como digo, dañar al otro. Si todos nos ayudamos en hacernos las casas, en tener autodefensa, en tener seguridad, en tener tribunales de justicia comunitaria ejercida por la gente, donde, por ejemplo, lo podemos elegir a Miguel porque es un juez que va a escuchar el jurado conformado por otra población, vamos a presentar al supuesto delincuente y al supuesto agredido o a la víctima, ¿no? Y vamos a generar juicios populares bajo ley natural. Yo le llamo justicia comunitaria para separarlo un poco de la justicia comercial, pero sería lo mismo hecho de manera honesta por la población. Y ahí podemos agarrar jueces, narcotraficantes, militares corruptos, policía corrupto, empresario corrupto, etcétera, 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 con tribunales de justicia comunitaria. Pero tenemos que tener fuerzas de seguridad y armadas junto con nosotros, porque de momento no tendríamos con qué hacer uso de la fuerza, como vos bien dijiste. El judaísmo internacional creó estados para tener ejércitos para que les sean útiles a ellos. Por eso Israel tiene fuerzas armadas que le sirve a Rothschild, Rockefeller, Epstein, Soros. No le sirve al pueblo de Israel. Porque si ellos quieren que al pueblo de Israel le tiren un juguete atómico y lo hagan borrar el mapa, no le importa, se vienen a la Patagonia y que se arreglen. Porque ellos tienen búnkers y ellos provocan las guerras. O sea, entonces... o ser natural, hijo de un mismo que los demás, y de que los demás no me perjudiquen, ¿no? O sea, la legítima debate. Entonces, ahí tenemos que la propia, se pueden crear otras, ingresar a la que yo he diseñado o tomarla como modelo y alguna otra mejor, pueden hacer parte, obviamente, y creación o estado comunitario bajo ley natural, ¿sí? Como digo, ya lo he diseñado, se pueden generar otros. Ahí nos podemos unir todos los que querramos y seguir haciendo uso del DNI y las leyes uruguayas en Uruguay, la ley argentina en Argentina, pero por encima de todo esto, los seres humanos soberanos subordinados a la ley natural, ejerciendo la teocracia o la democracia directa bajo ley natural. O sea, no contradiciendo las leyes naturales que ha creado Dios, en donde la naturaleza, si la administramos de otra manera, genera abundancia para toda la humanidad y no habría hambre, no habría escasez de vivienda, no habría enfermedad, no habría ignorancia. Eso sería ley natural bajado a lo práctico, redactado, podemos crear los derechos naturales, como positivizarlos y bueno, para defendernos, o sea, un padre, una madre puede defender a su hijo que no se sabe defender intelectualmente. Eso lo puede hacer alguien que sepa más de ley natural en relación a alguien que no sepa ley natural. Lo puede asesorar, lo puede guiar, no como abogado, porque el abogado estaría funcionando dentro de la normativa comercial y legal, siempre subordinado al DNI y a que se lo da la Constitución o la universidad que está dentro de la Constitución de cada república. Pero un ser humano que conozca mucho de ley natural o un abogado que conozca mucho de ley natural puede asesorar, guiar, enseñar a otros que no sepan para defenderse, ¿sí? Y puede ir en carácter de asistente, de guía ante un juez y decirle, señor juez, fulano es
quien me ha contratado para que yo lo acompañe y lo asesore. No soy abogado, soy un asesor dentro de la ley natural. Él tiene que tomar sus decisiones. Yo lo puedo asesorar y explicarle lo que usted le está queriendo decir. Él va a decir sí o no. Y bueno, eso de momento no existe, se puede crear, sería legítimo, se podría incluso redactar, normalizar, positivizar, pero tenemos que hacerlo. Por ahora es la legítima defensa de cada uno frente a un juez o un policía que no lo saben demasiado, ¿no? Pero este caso que mostraron con el video de Kate es un testimonio evidente. Otro testimonio sería el del juez federal, que como dije, un juez federal que no es alguien que no sepa de leyes, está diciendo la ley natural está por encima de la Constitución. Sin embargo, él va como persona jurídica a la justicia de la Argentina y es posible que los sionistas le hagan cargos legales. Yo no sé, él ahí no se está defendiendo desde la ley natural, está funcionando como ciudadano. Porque el ciudadano es esto, el ciudadano no es el ser humano, el ciudadano es el DNI. La persona, ¿sí? Sobre el DNI recaen los derechos y obligaciones. Yo, si soy ser humano y no tuviera DNI o lo subordino, declarándome ser humano, soberano, que pongo el DNI bajo mi disposición y beneficio, ¿sí? Que te lo tengo que hacer notificándolo de manera fehaciente al Estado. Yo lo he hecho, la gente lo tendría que hacer. Usted en Uruguay, yo en Argentina, lo que tiene en Perú, lo que tiene en España, etc. Entonces, subordinar el DNI al ser humano y siempre hablar como ser humano, nunca como ciudadano, nunca como persona jurídica, ¿sí? Entonces, el juez López de Argentina, que es juez federal, se subordinó a la ley argentina y los sionistas le pueden llegar a quitar el título, quitar la jubilación, quitar los fueros, meterlo preso, cobrarle multa, vaya a saber lo que intenten hacer, ¿no? Entonces, si el juez se defiende según la ley natural, ningún juez de la Argentina le podría tocar un pelo. Eso sí, lo pueden amedrentar, le pueden presionar a la familia, le pueden secuestrar un hijo, le pueden bloquear las cuentas bancarias de manera prevaricatoria, delictiva, a la fuerza, ¿sí? Porque ellos funcionan así. Me refiero a la mafia talmúdica, judaica, sionista, israelita que gobierna la Argentina y también Uruguay. Gobierna todas las repúblicas, España también, Estados Unidos también. Si no ven cómo está funcionando Estados Unidos al servicio de Israel frente a Irán, no estamos viendo la realidad. Sabes que muy especialmente en este momento de nuestra charla me surgen un montón de planteamientos acerca de esta nueva amenaza, una amenaza que me parece y me ilusiona que se está socavando. Constitucionalmente Suiza no puede perder el dinero en efectivo. Suecia se ha negado muy especialmente al uso del dinero digital. Mucho comerciante alemán está también solicitando solamente el uso de dinero físico, pero nos están asustando, podríamos decir, con bolsas de nylon, de que lo futuro es el dinero digital, un dinero absolutamente intervenido por las élites. Y bueno, creo que si coordinamos, si te parece bien, podríamos verlo a eso en un futuro programa. Ahora, a mí me queda más claro con toda tu exposición, la que agradezco enormemente, que cada uno de nosotros está en una condición de sueño, en una condición de hipnosis conscientiva. Hay un periodista salteño, Carlos Arredondo. Salto es el departamento más hacia el norte de Paysandú.
y él nos hablaba de una ceguera cognitiva. El punto es que en esa ceguera cognitiva, en esa aceptación que hemos tenido de que lo que se nos ha impuesto, incluso conceptualmente, incluso moralmente, es lo que debe ser. Y esto no me parece que sea así. Me planteaste, es decir, nos planteaste una situación futura con un paradigma totalmente nuevo, renovado. Nos planteaste una situación que yo podría tal vez decir, ayúdame en lo difícil, que en lo imposible actúo yo. Porque creo que todo este planteamiento que nos has regalado hoy viene de la conformidad, la seguridad y la proyección de una realidad multidimensional. Podríamos estar hablando de un tema que yo realmente me sé solamente el título, que es el tema de los multiversos. En fin, hay mucha cosa. Y hay mucha cosa, Germán, que agradecerte de mi parte, la buena voluntad que has tenido en todo momento, porque hemos tenido unas cuantas comunicaciones para llegar a este momento, tu expresión, ¿sí? Y creo que esa expresión lo único que denota es seguridad, esa seguridad que viene de un peso moral. Hoy, no solamente a los uruguayos, creo que a mucha gente les falta, nos falta el convencimiento, la certeza y la seguridad que la buena información da. Realmente muchas gracias. No sé si tengas si quieras por ahí tener un mensaje para con la gente. Nos quedan 3 minutos. Los micrófonos son tuyos. Bien, Miguel. Vuelvo a recalcar las gracias a ustedes, a vos, a la producción por este espacio. Ojalá sea de mucha utilidad, que lo tomen con calma, de a poco, que lean, que escuchen, que investiguen, que no se preocupen, que no sea un miedo más esto, sino lo contrario, que sea la posibilidad de encontrar una solución de salida a la esclavitud que estamos señalando. Resalto ser soberano y lo vinculo con la multidimensionalidad que hablaba. Yo, como ser humano, sobre lo único que puedo ser soberano es sobre mis pensamientos, emociones, palabras, decisiones y acciones. Eso me lleva a las consecuencias de lo que yo haga, sobre mis actos. Yo solo puedo ser soberano sobre mis actos, que incluye todo lo que ya mencioné. Y esa es la soberanía de todo ser humano. El resto es equilibrio mutuo, equilibrio homeostático, equilibrio entre el individuo y el prójimo, porque el prójimo es todo lo que rodea a cada individuo, o sea, animales, minerales, agua, tierra y los humanos incluidos. Entonces, nosotros tenemos que respetar su acción, que es el prójimo. Yo como individuo estoy obligado a hacer eso, si no lo hago transgredo la ley natural. Y eso cada individuo tiene que hacer lo mismo, no importa la cultura, no importa el territorio, no importa la religión, eso está subordinado. Mejor dicho, importa, pero está en un segundo nivel de importancia ante lo que estoy hablando, ¿no? Somos hijos de Dios y Dios es el dueño de todo, porque ha creado todo. Por lo tanto, toda la creación es propiedad comunitaria de todos los seres humanos soberanos, crísticos, así que tratan al prójimo como un hermano. A partir de ahí tenemos que crear el resto. La economía, como vos decías, digital, que nos va a esclavizar, es el objetivo completamente. La economía tiene que ser generada y sostenida y gerenciada por la población. Por ejemplo, un banco laboral comunitario de los hispanos, de los cristianos, de los uruguayos, de los argentinos, eso tiene que estar en manos de la población. No puede haber bancos privados, que son los Banco Nación de Uruguay, un banco privado. El Banco Nación de Argentina es un banco privado, de los talmudistas, de los sionistas. Lo mismo, como ya dije, pasa en Estados Unidos. Entonces, no hay economía de la población. Si a la gente le digitalizan el DNI, obviamente le van a digitalizar las cuentas bancarias y todas las propiedades que tenga. Alguien que crea que tiene poder porque tiene mucho dinero, si lo obligan a digitalizarse, no va a tener más poder de control sobre sus bienes, porque se pone en contra del Estado, lo bloquean y pierde todo. Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a subordinar al satanismo, al Estado.
¿sí? En pocas palabras sería eso. Entonces, no tener miedo, buscar el amor, yo le digo la ética crística, lo que enseñó Jesús. Hay un solo Dios, todos somos hijos de eso y somos todos hermanos. Para mí, Jesús fue todo, pero no es Dios hecho humano. O si lo es, también lo sos vos, también lo soy yo, también lo es todo ser humano que se asuma un pedacito de Dios o un hijo de Dios, ¿sí? Es como una célula adentro de un cuerpo. ¿Podemos decir que una célula no es parte del cuerpo? No, la célula es el cuerpo en parte, ¿sí? Lo mismo, un ser humano es Dios en parte, pero no puede nunca asumirse Dios como el absoluto. Para mí Jesús no es Dios como absoluto, sí es Dios en parte, de manera relativa, como individuo, igual que yo, igual que vos, igual que todos los que nos oyen. Entonces, eso es una concepción mía, no estoy pidiendo que lo acepten, respeto todas las religiones, como ya dije, pero respetar el amor al prójimo es ley natural. Todo lo que existe es de Dios, por lo tanto, tenemos que ver cómo hacemos para generar. Eso sería lo más sintético que crear no para regular eso. La tierra es de todo, el agua de todo, el oro de todo, el petróleo de todo, el litio de todo, la inteligencia de todo, los desarrollos tecnológicos son de todo al servicio del amor, de la humanidad y de todos los seres vivos. No puede estar en manos de los sionistas, judíos, satanistas, talmúdicos, que hoy está en manos de ellos por la normativa de comercio. Muy bien. Germán Rodríguez Mayor, enormemente complacido y agradecido. Fuerte abrazo. Confío en que la divinidad, en la forma, medida y manera que tenga, va a permitir que físicamente nos encontremos dentro de poco. Con los demás, con la teleaudiencia, el jueves próximo, a las 21, estaríamos buscando traer otro tema más que haga a ese tan mentado despertar, a ese verdadero encontrarnos con la realidad, sin mentiras. Buen fin de semana, que lo pasen bien.